No lo creas, pruébalo. Y si un día no tienes ganas de hablar con nadie, llámame, estaremos en silencio. Son palabras estas últimas de Gabriel García Márquez. Es por momentos que vamos tan sordos por la vida que apenas somos capaces de sentir el silencio en medio del arrullo de una tórtola. La experimentación tiene su punto fuerte cuando somos capaces de observar lo que se hace bien y lo que se hace mejor, tomando como punto de partida aquello que no se puede repetir porque solo nos sirve para saber lo que no se debe hacer. Quizás nadie mire a nadie cuando la imaginación es quien inventa sobre lo que no es real, aunque algo de verdad siempre lleva. Es un problema el estar en medio del paso, es un problema quien pretende pasar por medio de él sin tener en cuenta ambas realidades. Quizás la clave sea atender a toda la humanidad sin olvidarte de ti, por supuesto. Apostar por un mundo en orden no invita a temer desestabilizadores. Es humo imperceptible y pasajero. Todo en la vida, desde que se tiene uso de razón, es educable. Primero se nos educa o maleduca, y sea de una forma u otra, la responsabilidad pasa a nuestra mano cuando se nos ha enseñado a saber qué hacer con la pelota. Si, hablando de baloncesto, solo lanzamos de 2, o sea, con la mente, nos quedaremos sin posibilidad de lanzar de 3, con el corazón. Así que cuando se tenga la pelota será cosa nuestra saber qué hacer con ella. Si nos centramos en lo que tenemos detrás, no podremos ver lo que tenemos delante. Y a veces me pregunto por qué el ser humano discute con ese ánimo de superioridad respecto a otros, cuando, a decir verdad, en diferentes situaciones y lugares, como todos iguales, respondemos de la misma forma. Nuestra humanidad se afana en esa discusión sobre la superioridad, cuando la diferencia realmente radica en según lo que comamos, pues en todos los sentidos somos lo que comemos. Y no cabe duda de que el camino para recorrer el bien o el mal es exactamente el mismo. Lo que cambia el trayecto es nuestra decisión personal. Uno se encuentra en el punto de partida en el que decide empezar. Por tanto, si solo nos fijamos en los demás buscando aquello de lo que carecemos, moriremos con las ganas de habernos conocido. Para todos los que prefieren envidiar y quedar atrapados en la mediocridad. Así que, Señor, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Puedes creer tenerlo todo y pasar a no tener nada. Las circunstancias determinan, pero en gran medida el paso de un estado a otro dependerá del valor que demos a lo que somos, tenemos y pensemos sobre nosotros mismos. Por tanto, salvar es salvarnos previamente. A nuestros interlocutores, sea familia, amigo o conocido, lo único que desean saber de nosotros es lo bien que nos encontramos, porque para males ya acarrean los propios. De tal manera que cuando omitimos nuestro discurso de quejas y dolencias, le negamos de forma automática el poder de esa ilusión y de forma casi mágica desaparecen al no encontrar arraigo. Y como bien puse al comienzo de esta reflexión, y así es como la he titulado, no lo creas, pruébalo. Hay veces que la única respuesta que se necesita
es nuestra misma pregunta. Por mucho que se intenten dar explicaciones a lo que no se tiene, serán las propias explicaciones las que nos dirán si se está en el absurdo de los absurdos o realmente estamos ante la propia medicina que se necesita. Las soluciones no solo están para responder a lo que necesitamos, sino para atender también al marco de las necesidades en común. Pues oyen más los oídos del corazón de un extraño que los de un cercano. Oídos extraños donde la voz del Señor se hace sentir. Y la libertad comienza por afrontar lo más difícil, el hecho de ser justo para con uno mismo. Cuando se apunta alto es muy difícil que al lanzar no te quedes cerca. Pues cuando nada apunta ni alto ni lejos, ahí te quedas. Y ocurre algo con ello, en realidad no ocurre absolutamente nada, salvo el hecho de que vistes pasar la vida, pero la vida no nos vio pasando por ella. Si aún no has usado tu arco con la flecha, esa que se nos otorgó el día en que nacimos, ya es hora de empezar a entretenerse con ello. Hay una estrella que espera, y esa no es otra que tú mismo o tú misma. Todo es volver a empezar para continuar, pues no se para el molino por una fuente llena. Dice Peter Alexander Ustinov que la última voz audible antes de la explosión del mundo será la de un experto que diga es técnicamente imposible. En el testamento de Beethoven leemos este consejo a su hermano Karl: recomendad a vuestros hijos la práctica de la virtud. Ella sola, y no el dinero, logra la felicidad. Hablo con experiencia. Será porque, como bien apunta el filósofo neoescolástico alemán Joseph Pippier, fuimos disparados como una flecha hacia un determinado blanco para buscar la felicidad con todo lo que somos y tenemos. Pues ella es tan ingrata, juega con nosotros, se esconde, llega sin previo aviso y se va cuando quiere. En esta misma línea nos dice el filósofo español José Ramón Ayllón, en El peso de la mayoría, que las personas prefieren equivocarse con la mayoría de la gente a tener la razón solo. Un gran error al confundir la verdad con el hecho puro y simple que un determinado número de personas acepten o no una proposición. Nuestra vida es la medida de nuestros valores. No hago hoy ni un solo movimiento y sin embargo alzo mi cabeza y digo, qué mágico invento. Hágase los cirros para cuando atraviesa el sol su mar de nubes y dibuja un orificio con magistral silueta para que sus irradiantes rayos desprendan toda la fuerza de mi creación. Dibujo pues, como si de una acuarela se tratase extraída del cielo, las más brillantes de las pinturas convertidas al anochecer en diminutas estrellas fugaces. Solo me queda luchar, aunque de paso haya que esperar para ser, poder y aceptar que todos los días no pueden lucir iguales. Y es cuando miro al cielo con paciencia, ya dice el refrán, la espera se logra infinita, y a ella hoy me encomiendo como cada día. Mas pienso disfrutar de cada instante presente y dejar crecer en el maestro la lección que se corresponda. No ocuparme hoy de lo que de pleno estoy cubierto. Hablo de valores porque cuando oigo llorar por la pena, mis ojos ven donde el espíritu decide fijar la importancia. Y no es precisamente por el don de la vida, sino por aquello de lo material que poco o nada de felicidad nos brinda. El vacío existencial es más grande que ese televisor de plasma adquirido a precio de oro aún nos cubra la pared entera. Nada nos puede hacer más felices que un corazón a plenitud.
Y no llegan ni ocurren las cosas en buen o mal momento, simplemente llegan. La clave está en lo que nos puede aportar y nos permite quedar en ese momento. Por eso es que hay que dejar que el momento llegue sin angustiarse por lo que todavía no ha llegado. Y bueno es recordar que no podemos cambiar circunstancias del pasado, pero sí enmendar situaciones en el presente. No resulta tan bueno detenerse en las intenciones como determinar en las acciones. Y al menos por un día, démosle huelga a la angustia y a la aflicción. Permite para ese día que la felicidad haga de su reino un estado permanente. Pues la vida elevada a su máximo exponente es y será siempre amor. Con él se combaten las disputas y se logran cicatrizar las peores heridas. El amor mitiga el dolor cuando abres sus puertas y recibes en su rostro una gran bocanada de felicidad divina. Y es la misma expresión que nos cambia y se presta a la cautividad de corazones. Dios, mis queridos amigos, nos perdona en su infinita misericordia, a la milésima de segunda. He ahí el alcance del amor de quien nos ha fabricado. Con él somos portadores de la mejor marca. Celebramos el amor y seamos el mejor regalo de Dios para los demás. Todo tiene una explicación, aunque nosotros no la sepamos. Y se nos van dejando señales como piedras en el camino que nos aventuran un determinado acontecimiento. Quizás no se esté para entenderlo todo porque dentro de ese todo existe el don de la ubicuidad y no se dispone de él, pero a poco que seamos capaces de hacer el esfuerzo por entender, se nos habla. Nuestro mundo está enfermo y no existe mejor medicina que la que podamos aportar. Si cada uno por cada uno hacemos por sanar, nuestro mundo sanará. Y quizás los mensajes no vengan destinados para nosotros, pero desde el momento en el que caen en nuestra conciencia, no están para desperdiciarlo. Si se habla de más, se cae en el error. Si no ponemos en el lugar de los demás, todo se entiende. Pues una vida sin oración es una vida vacía y mustia, que no sabe hacia dónde va y qué papel viene a representar entre los demás. Y es que los sueños nos están permanentemente preparando para afrontar con prontitud y fortaleza la propia interpretación de los mismos. Nos invitan a estar constantemente abiertos a la intuición. En lo aparentemente sencillo se encuentra a veces lo realmente complicado. Pues lo que de corazón se nos dicta, razón siempre lleva, aunque la razón no entienda de razones del corazón. Humildad. Humildad para el entendimiento. Un cordero manso mama de su madre y de allí y de la ajena. Allí donde no llegue la mano, es un absurdo intentar hacer lo que no está acorde con lo que podemos o debemos hacer. El resultado puede ser tan fatídico como crítico desde el momento en el que se usan otros recursos. Y si por medio nos llevamos unos cuantos zapatos, la zapatera nos lo agradecerá. Ese zapato que se tiene y no se usa es un zapato que roba el espacio a otros zapatos que aguardan a nuestra espera. Lo que ya no entra en el pie es un absurdo acumularlo. Siempre quedarán los cordones en la memoria de su historia. Y si no se aporta valor, poco cuesta. Si se aporta valor, sobrevive. Sin fe no hay milagro. Y una cosa, por supuesto, no va sin la otra, aunque la infinita misericordia de Dios provee para que nada quede sin atarse. El dilema del tiempo de su valor, así lo evalúes, te dará calificación. Y razón lleva José Luis San Pedro. Dice, podrás tener infinitas toneladas de oro, que si no has descubierto el verdadero sentido de la vida, el oro no será más que hojalata. Por tanto, busca un tiempo de calidad para aquello que sea verdaderamente importante en tu vida y habrás descubierto el verdadero oro del tiempo. El tiempo verdaderamente oro.
Puede que haya marcado o señalado con algún dedo de la mano derecha, pero cualquier dedo de la mano izquierda nos puede también servir para llevar a cabo una enmienda. Y esa es la magia de la pluralidad que vive inmerso en el ser humano. Nada se puede dejar para mañana si decides hacerlo ya. Por tanto, la pregunta es, ¿para qué usas lo que ya no quieres? Haz seguimiento a tu mente porque vuela con tu pensamiento. Y si hay algo que nos inquieta o simplemente nos pone incómodos, el propio curso de la vida nos pondrá frente a acontecimientos que nos inquietarán aún más. Aquello que no busca aparece ahí, esperándonos. Pasa a dominar tú todo lo que pretenda hacerse con nuestro dominio. Es la mejor fórmula para sentir la verdadera paz. De lo contrario, si no te gusta la ropa mal tendida, el viento se encargará de echártela a volar. Y es en aquello que no ves a Dios, no toleres o te produzca rechazo, ahí donde justamente está Él. A veces es tanto lo que nos codeamos con las llaves de nuestra vida, o codeamos las llaves de nuestra vida con la mismísima porquería que cuando decides botarla en la basura, se van con ella. Y entonces tendrás que revolcarte con toda la porquería para recuperarla, aunque siempre tengamos la posibilidad de limpiarnos en el día más gris y oscuro de lluvia. La vida en sí misma es una invitación constante a la esperanza, eso no lo olvides. Es posible que toda incertidumbre sea capaz de robarnos un sueño, pero también toda certeza el valor de recuperarlo. Precipitar las cosas es síntoma de desesperación y no debemos dejarnos engañar por ello cuando el tiempo es infinito desde la inmortalidad con la que Él nos responde. Somos nosotros y no el tiempo quien no termina de adaptarse a sus circunstancias. Nos habla desde el silencio y la voz de los hechos, por tanto no esperes por un giro que no se dará cuando su lenguaje siempre será el mismo. La estancia en un determinado lugar habla de quien ha pasado por el mismo. Deja que las cosas expresen su libertad desde la alegría. No entienden otro lenguaje. Y nadie se puede dar por sorprendido cuando de siempre la oruga es oruga y la mariposa es mariposa. La fe sencilla es la fe de la mayoría, una fe poco cultivada que se concreta casi siempre en oraciones torpes y distraídas, que se formula en expresiones poco ortodoxas, que se despierta sobre todo en momentos difíciles de apuro, una fe que Dios no tiene ningún problema en entender y acoger. Y esa fe es la fe de los que esperan. Y ahora les quiero narrar un pequeño extracto que por gentileza de nuestra amiga Samantha Benito nos ha regalado del mismísimo Caminando con Jesús de J. de San. Y si puedes, regálate en estos días una reflexión o una meditación sobre este texto que voy a narrar. Quizás te ayude a tomar decisiones y a sanar algunas heridas. Dice así: estoy de mal humor, es un hecho. Me fastidia la actitud de este, la hipocresía de aquel, la mentira del de más allá, los celos del que está conmigo, las críticas del que no me conoce. Sí, Señor, estoy de muy mal humor. Paseo de un lado a otro de la habitación como si fuera un león enjaulado, mientras que tú me observas sentado en la butaca de madera. ¿Esperas acaso que alimente tu rabia dándote la razón?, me preguntas. Yo que sé lo que espero, lo único que sé es que estoy harta de todos y de todos y quiero alejarme de ellos. Mascullo entre mis dientes. Te pones de pie y de 2 zancadas te paras frente a mí con los brazos cruzados y me miras fijamente serio.
Si esperas eso de mí, entonces no me conoces. Pones tu mano en mi hombro y ¿qué crees que hago yo con tu hipocresía cuando me dices que me amas y no es verdad? ¿Qué crees que hago yo con tus mentiras cuando prometes seguirme y no lo haces? ¿Qué crees que hago yo con los celos que sientes porque quieres ser o tener lo mismo que otros? ¿Y qué crees que hago yo cuando criticas a lo que amo? Bajo la cabeza y miro al suelo, arrepentido de mi arranque de rabia. Yo te amo, te perdono y olvido, y además me dices tirando suavemente de un mechón de mi cabello: te acompaño para que no estés solita. Eso hago yo con tu falta. Y lo dices con tanta dulzura. ¿Cómo desearía ser una buena imitación tuya? Bueno, recuerden que no solamente está narrado aquí mediante este audio, sino que también lo pueden ver en el blog y lo pueden volver a leer. Nos dice nuestra amiga Maripino Rivero Martín que muchas veces somos el espejo del otro o el otro nuestro espejo. Si veo que alguien tiene rabia, odio, rencor y todos esos calificativos similares, simplemente no los hago míos, pues son sus sentimientos. Yo intento ayudar y enseñar a cómo descargar la mochila al otro, pero como también soy un ser que vino a aprender y a evolucionar, como todo, cada día aprendo y practico a descargar mi propia mochila y no permito que nadie me cargue la suya. Pues si lo permito no me estoy respetando ni amando a mí misma. Si yo me amo y respeto a mí misma, estoy dispuesta y preparada para ayudar a todos. Y digo que es cierto, que todo ello se combina con el verbo amar. Y por momentos el ser humano es presa de los acontecimientos propios y ajenos. Y como si de un tsunami se tratara, nos dejamos arrastrar haciendo caso omiso de dicho verbo. Y gracias les doy por compartir vuestras ideas. En pocas palabras se puede describir toda una existencia sin necesidad de acudir a un diccionario. La libertad es el bien más preciado por el ser humano. Sin ella la existencia se vuelve agria. De ahí que todo lo que venga libremente. Pero de la misma forma que viene, si decide quedarse, que no lastime. Y si lo que vio no le gustó, su estancia se haga corta. Pues lo agrio siempre sale algo dulce. Y no en vano la miel se mezcló con el limón, aun fuera para expulsar las bacterias. Hay quienes por no saber, no saben ni qué hacer con su responsabilidad, hasta tal punto que la que les corresponde la terminan endosando a los demás. Y es a partir de ese momento, si es uno el agraciado, que ha de saber detectarlo y tomar la suficiente calma para no perder los nervios. Cuando uno sabe perfectamente lo que hace, y lo que hace es en positivo, no tiene por qué perder la calma. Pues de cada acto uno es consecuente. De lo que los demás dictaminen sobre este acto, uno no es el responsable. Todo el tiempo que se invierta en apoyar a los demás es un tiempo revertido. Usarlo bien es el secreto. El cuerpo físico también hay que cuidarlo, como templo que es del alma. Se sabe que tiene su fecha de caducidad y que no depende de uno su total conservación. Mientras que la plena conciencia pueda, a él también hay que cuidarle. Cuando emitimos juicios sin evaluar, velamos la propia verdad. Los juicios o prejuicios siempre se emiten en función de nuestros propios intereses personales, para en cierta medida justificar aquello que no deseamos hacer. En apariencia resulta más sencillo, pero lo que realmente logran esos juicios es atraparte más y mejor en el error.
El lado positivo de las cosas es que no podemos prejuzgar a otros que también tienen el derecho a equivocarse. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, solo se sienten en el corazón. Bueno, les voy a narrar ahora otra bella historia por Marcela Margiela Hassai. Les encantará. Dice así: papá, ¿cuánto ganas por hora? El padre dirigió un gesto muy severo al niño y repuso: no me moleste que estoy cansado. Pero papá, insistía, dime por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó: 8 pesos por hora. Papá, ¿me podrías prestar 4 pesos? El padre montó en cólera y le dijo: vete a dormir y no me moleste. Bien, había caído la noche, el padre había meditado lo sucedido y se sentía culpable. Y queriendo descargar su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo y en voz baja preguntó al pequeño: ¿duermes, hijo mío? Dime, papá, contestó entre sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste, respondió el padre. El pequeño le dio las gracias y metiendo su manito bajo la almohada sacó unos billetes. Ahora ya completé el dinero. Tengo 8 pesos. ¿Me podrías vender 1 hora de tu tiempo? Para reflexionar sobre el tiempo que le brindas a tus hijos. Ellos te necesitan. Igualmente un niño le pidió a Jesús un trabajo y una mujer que lo amara mucho. Al día siguiente abrió el periódico y tenía un anuncio de trabajo. Él fue, vio la cola muy grande y dijo: son mejores que yo, y se fue. En el camino, un chico le dio una rosa. En el bus, él, enojado, tira la rosa. Y al llegar a casa, pelea con Jesús. ¿Así me tratas? ¿Es así como me amas? En sueños Jesús le dice: el trabajo era tuyo, pero no confiaste y renunciaste antes de luchar. Esa rosa fui yo quien te la regalé. Inspiré a ese niño para dártela. El amor de tu vida estaba sentado a tu lado. En vez de darle la rosa, la tiraste. ¿Entendiste ahora cómo Jesús actúa en tu vida? Él abre las puertas, te muestra el camino, pero tu fe es tan pequeña que te rindes en el primer obstáculo. Por tanto, no te rindas. Confía en que Jesús pueda actuar en tu vida. Los obstáculos existen para ver hasta dónde va tu fe. Una esposa inteligente. Su marido era insufrible, y no solo por el hecho en sí mismo, sino porque además le gustaba hacer sufrir. Se identificaba con aquella forma estólida de comportarse ante el televisor. Sufría por quien no tenía que sufrir y se despreocupaba de quien debía preocuparse. Aquel sillón lleno de complacencia terminó por hacerse un hueco de las horas que pasaba calentando su trasero, mientras su mujer no perdía su tiempo por la vida. No necesitaba cambiar a su marido por su sillón, por supuesto. Terminó por buscarse un buen recambio que, sin lugar a dudas, le aportaría mayor satisfacción. Dicen los científicos que estamos hechos de átomos, pero
A mí un pajarito me ha dicho que estamos hechos de historia. Y yo no podría estar más de acuerdo con Eduardo Galeano. Cada día que pasa es un día más que nos acerca a la esperanza. La sabiduría es un universo infinito que nunca se termina de descubrir. Cada cual tiene lo suyo y cualquier cosa puede ser peor. El miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida, nos dice Naguib Mahfouz. Cuando cae agua del cielo, ni los pájaros asoman la cabeza. Y es con el nacimiento del sol que todavía o toda aventura se enternece. Y es así que cada día, con nosotros o sin nosotros, pues puestos a estar, bueno es saber la diferencia. No pueden haber días grises sin los claros. Buena es la lluvia, aunque para ello no tengamos que mojar. Responder de la misma forma que nos responden no tiene nada de brillante si no se responde en positivo. Aún se nos ningunea. Si se trata de hacer el bien, ¿por qué se va a cambiar por los males que se reciben? Asumirlo como tal es la mejor medicina que se puede ingerir y recetar. Cuando no somos capaces de ver más allá de la punta de la nariz, es que nos perdemos en las excelencias de todo horizonte. Lo que no va en la conciencia difícilmente irá en la cabeza, de ahí todo comportamiento animal. Y a veces pensamos que es más fácil esperar en vez de acudir. Creemos que esperar no encierra peligro alguno ni incertidumbre. Y conozco a muchos que esperando se encontraron con el peligro de quedarse solos o de recibir las migajas de todo lo que acudía a su encuentro. Sin embargo, conozco de otros que se molestaron en acudir a su encuentro y se toparon con todo un universo abierto a sus pies sin peligro, salvo el justo y necesario del propio que necesitaban para sostenerse en el camino. Las flores que no se regalan se marchitan. Las que de nuestras manos plantamos florecen. Después de todo, da lástima la soledad labrada por la inoportunidad de algunas personas, por no decir impertinencia, pues hay determinadas acciones que provocan, sin ser malintencionadas, adversidades irreparables e irreversibles en el tiempo. Al final, todos pagan, unos antes y otros después. Cuida por tanto de cada acción y acude veloz para aniquilar la soberbia, un mal endémico de altas y graves consecuencias para quien la padece. Muchas veces se va buscando el sentido de la mala suerte en todo aquello que nos rodea. Pasa el tiempo y los eventos se repiten y puede incluso que nos vayamos de este mundo sin descubrir que el problema no residía más allá de nuestro propio ombligo. Pues cuando buscas fuera empiezas primero por dentro, pues casi siempre es lo más que cuesta encontrar o más tiempo se tarda. El polvo de nuestra casa no se acumula fuera de ella y cuando empiezas a descubrir tus efectos en los demás, se nos abre un amplio abanico de opciones para destacar y destapar los nuestros. Todo aquello que ves no es más que lo que vemos desde la óptica de nuestros prismáticos. Si observa que esas lentes nos acercan al objeto observado, te darás cuenta de las manos que sujetan dichas lentes. Sé objetivo y empieza por ti mismo. Lograrás un avance fuera de lo común, acercar tu imagen con tus propias lentes. Tu estado de agitación mide cómo se encuentra tu pulso de vida, o como diría nuestro amigo Aniceto Jiménez Contelles, a menor agitación, mayor estabilidad del pulso. Todos los días me encuentro con un regalo, un pequeño milagro, y nace a la luz del Evangelio. No puedo más que sentirme infinitamente agradecido. Gracias, mi amado Jesús. Y es posible que por momentos vivamos en un mundo que sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Si lográramos entender que somos peregrinos en este mundo y no turistas, quizás nos ayude a tener una perspectiva más clara de lo que hemos venido a realizar en él. Tal es así que nos daríamos la oportunidad de gozar de un corazón sin distracciones, un ser amable capaz de servir a los demás de la manera más eficiente, amando. La sal llega a los alimentos, se disuelve y da sabor.
El sabor en el mundo está en las cosas pequeñas, en ocasiones insignificantes. Todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado de una o un guía, aunque por momentos tengamos que inclinar la cabeza y emular la sabiduría del perro cuando hace buen uso de su olfato, pues no recuerdo de ninguno que no sea listo o muy listo. Nunca se sabe las arañas que hay bajo una piedra hasta que la levanta. Las flores que nos regalan hoy se marchitarán mañana. Las que de nuestras manos plantamos florecerán siempre. Es propio del ser humano regodearse en lo que mal llamamos problemas, que mal aquí, que mal allá, mira tú eso ahora, ¿por qué a mí? Lo curioso del tema es que una vez pasa el ciclón, ya no nos acordamos de él y la importancia que le dimos en su momento. Y digo yo, ¿no será que el problema no era tal, que todo fue fruto de nuestra imaginación? Toda situación tiende a resolverse y de ella siempre se extrae algo nuevo para nuestro crecimiento. Es muy fácil considerar nuestras circunstancias. Lo verdaderamente complicado es no olvidarte que el otro también tiene la suya. La vida es una carrera de fondo, donde lo que importa no es tanto el lugar en el que corra, sino el saber correrla. No todo es como se nos cuenta, aunque una parte pueda ser verdad. Y detrás de cada cuento hay una historia, y es precisamente la que se desconoce. Insistir sobre ello no vale la pena, pues cada persona contará su cuento a conveniencia. Lo importante del cuento es que uno sea juicioso a la hora de analizar y emitir críticas sobre algo que nos hayan contado y no sepamos. Todo el mundo guarda telarañas en sus armarios. De ello no se salvan ni las arañas. Y antes de hablar, ventilar será lo más apropiado. Si fijas la mirada en aquello que no sale, difícilmente saldrá. La vida tiene variopintos episodios. No solo se reina, se combate. Y no se ata un cordón para que el zapato quede suelto. La lógica de los presentes tiene su sentido en el marco de la coherencia. Bueno, mis queridos amigos, estoy a punto de terminar esta reflexión y no quiero despedirme de ustedes sin contarles una historia que me llamó también bastante la atención. Quizás muchos de ustedes ya la conozcan, pero bueno, yo la quiero compartir aquí porque a mí me encantó y creo que es una realidad. Dice así: un hombre de 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencia. De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, es la palabra de Dios. ¿Y usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía, la estupidez y la mentira de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que dicen los científicos de esas cosas. Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, como me voy a bajar en la próxima estación, respondió el joven, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Y de paso así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Y cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una amiba.
En la tarjeta decía: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Louis Pasteur. Esto fue un hecho verídico ocurrido en 1892. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima, nos diría el propio Louis Pasteur. Moraleja: el mayor placer de una persona inteligente es aparentar ser idiota delante de un idiota que aparenta ser inteligente. Por otro lado, muy certeras las palabras de San Francisco de Asís, y no en vano bastante recorrió por los senderos de la santidad para descubrirla. Quien desee saber de su vida podrá investigar sobre ella para ver los caminos que provenían. Y no eran de la pobreza, precisamente. Y así son las cosas de Dios. Nosotros proponemos y Él dispone. Para descubrir la certeza de lo imposible, primero se ha de navegar haciendo lo necesario. Lo necesario irremediablemente nos llevará a lo posible, y como si de un golpe de magia se tratara, sin apenas darnos cuenta o hacer el justo balance, nos encontramos surcando los mares de lo imposible. Para muestra, un botón. Revisa tu vida y observa la infinidad de cosas que un día pensaste no podrías hacer, y hoy te parece casi imposible haberlas logrado. He ahí tu milagro. Si no puedes cultivar una flor, cultiva un hábito. Existen determinadas sensaciones que no son gratas de convivir con ellas, al mismo tiempo que no hay posibilidad alguna de transitar sin ellas. Solo existiría la forma de acomodarlas y saber que todo es transitorio. Aquello que no te guste, ofrécelo en oración por los demás, se hará más llevadero. Cuando se siembra y no se cosecha, no es un problema de la siembra, sino del sembrador. No va la semilla en contra de su sembrador, a menos que esté sembrando en tierra baldía. Hay quien dice que los milagros no existen, y los milagros solo hay que saber verlos. Por eso es que se denominan así. Y no es en lo sobrenatural donde se mueven los milagros. Ellos tienen su residencia en cada acontecer de nuestras vidas. Viven como la sangre en las venas. Es solo cuestión de percibirlos en su hábitat natural, en un continuo movimiento. El manantial hace fluir los ríos, la risa hace que el mundo ruede. No hay nada más saludable. La sabiduría es patrimonio de los viejos, pero el corazón de los niños es puro. Cuando estés a punto de perder la paciencia con alguien, recuerda lo paciente que se ha sido también contigo. Y al menos por un día, démosle huelga a la angustia y a la aflicción. Permite para ese día que la felicidad haga de su reino un estado permanente. La vida elevada a su máximo exponente es amor. Con él se combate las disputas y se logran cicatrizar las peores heridas. El amor mitiga el dolor. Cuando abre sus puertas, recibes en su rostro una gran bocanada de felicidad divina. La expresión nos cambia y se presta a la cautividad de corazones. Dios nos perdona en su infinita misericordia a la milésima de segundo. He ahí el alcance del amor de quien nos ha fabricado. Portamos la mejor marca. Celebremos el amor. Bueno, y hasta aquí, mis queridos amigos, una nueva reflexión que he titulado Que no lo creas, que lo pruebes. Hay bastante condimento en la misma, así que extraes aquello que más consideres que te puede servir. Esta última historia del doctor Pasteur, de Louis Pasteur, es una historia que es real, que es verídica. No hay que prejuzgar, no hay que dárselas de que se sabe más que nadie, porque hasta más insignificantes insectos nos pueden enseñar algo. Bueno, pues gracias por escucharme, por estar aquí, por compartir este momento, por llegar hasta el final, los que hayan podido. Y bueno, pues
ya prácticamente también terminando el mes de febrero. Seguimos en pandemia, pero bueno, todo pasará. Somos parte de la historia y la historia pasa. Nosotros cambiamos y la historia continúa con nosotros y sin nosotros. Así que disfruta de cada día, sé feliz, haz feliz a todos los que puedas. Medita sobre algunas cosas que he compartido aquí. La historia del niño que le compró por 8 pesos el tiempo a su padre, muy sugerente. Nuestro tiempo vale más que el oro, vale nuestra libertad, la felicidad. Bien, pues desearles una buena noche y mañana pues un feliz y bendecido domingo, día del Señor Jesús. Que disfruten de una buena semana, que gracias por estar, que sean felices y que Dios les bendiga siempre. Amén.